Vamos con la siguiente diapositiva, la unidad 3. La independencia de México fue el punto de partida, una época caracterizada por la búsqueda de la consolidación de un Estado nacional, de una profunda inestabilidad política, crisis económica y conflictos externos. Vamos con el primer punto, que vamos a hablar sobre la guerra de independencia de 1810 a 1821. El proceso de independencia fue una lucha de 11 años, que comenzó en 1810 con el Grito de Dolores, liderado por Miguel Hidalgo y Costilla, que culminó en 1821 con la entrada del ejército trigarante de Ciudad de México. Lideradores claves fue Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero y Agustín Iturbide fueron figuras centrales en las distintas etapas del conflicto. Consumación, la independencia se logró mediante una negociación plasmada en el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba, que unieron insurgentes y realistas bajo la idea de una monarquía constitucional garantizando independencia, religión católica y unión. Tras la independencia, México enfrentó enormes desafíos para construir una nación viable. Y que todavía se sigue luchando, ¿verdad? Inestabilidad política, el país experimentó una lucha constante por el poder entre diversos grupos, principalmente entre liberales que buscaban un gobierno federal y reformas, y conservadores que preferían un gobierno centralista y mantenían privilegios coloniales. Por ejemplo, en cambios de gobierno, México tuvo más de 20 presidentes entre 1821 y 1851. Estos son puntos y son datos importantes que debemos de saber. Formas de gobierno pasó un efímero primer imperio mexicano con Agustín Iturbide como emperador a una república federal con la Constitución de 1824 y Guadalupe Victoria como primer presidente y periodos centralistas. En la crisis económica, la guerra dejó el país en la ruina con la agricultura y la minería, pilares de la economía virreinal, gravemente afectadas. Falta de recursos, la hacienda pública carecía de fondos, lo que llevó a la búsqueda de préstamos extranjeros y una creciente deuda, inseguridad, la falta de infraestructura y la presencia de bandidos obstaculizaban por el comercio y el transporte. Conflictos territoriales e intervenciones extranjeras. El vasto territorio mexicano fue objeto de disputas y agresiones. Por ejemplo, estos datos son primordiales que debemos de saber. Por ejemplo, en el primer punto dice pérdida de Texas. Texas se separó en 1836, lo que posteriormente llevó a su anexión por parte de Estados Unidos. Guerra con Estados Unidos culminó en 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde México perdió una gran parte de su territorio. Intervenciones europeas, el país sufrió intervenciones de España e intentó de reconquista en 1829. Francia, Guerra de los Pasteles y la segunda intervención francesa, que impulsó el Segundo Imperio como con Maximiliano de Habsburgo y Estados Unidos. Vamos a ver un video que nos va a hablar un poquito de la conquista de México, la independencia. Espérenme.
cambio, comienza con una chispa, un sueño, una acción. Y hoy en Memorias de Pez os vamos a contar acerca de una historia de coraje y convicción que encendió una nación, la independencia de México. Y si os quedáis con ganas de más, tenéis un vídeo en nuestro canal acerca del complejo proceso de independencia de Latinoamérica en el siglo XIX. Ubiquémonos en el mapa antes de meternos de lleno en esta historia. Para ello tenemos que irnos a Nueva España, un vasto territorio que hoy en día comprende no solamente a México, sino también algunas partes de Estados Unidos y de Centroamérica. En la época colonial, esa era de exploradores y conquistas, Nueva España era el lugar donde España plantó su bandera y dijo: aquí mando yo, estableciendo uno de los virreinatos más ricos y poderosos de su imperio. Pero, como en cualquier buena novela, la trama se acaba complicando. Y para que entendáis todo esto, vamos a explicaros cómo era la historia por aquel entonces y cómo se dividía la sociedad en un sistema de castas bastante rígido. En la cima de la jerarquía social estaban los peninsulares, que eran aquellos españoles nacidos en España y que tenían acceso a los mejores empleos, tierras y privilegios. Justo debajo de ellos estaban los criollos, hijos de españoles, pero nacidos en América, que a pesar de su riqueza y educación, eran vistos como de segunda clase por los peninsulares. Sí, tenían dinero y tierras, pero cuando se trataba de conseguir esos puestos de poder, se encontraban con la puerta cerrada y el letrero de solo peninsulares colgado. Básicamente, era una sociedad donde tu lugar de nacimiento determinaba tu futuro más que tu talento o tu esfuerzo. No como ahora, ¿verdad? Imaginaros la frustración de los criollos, tan españoles como los que vinieron en barco, pero relegados a un segundo plano, solo por el detalle de haber nacido al otro lado del Atlántico. El descontento por el sistema de castas se unió al generado por las reformas borbónicas implementadas en el siglo XVIII. Las reformas estaban destinadas a mejorar la administración colonial y a aumentar los ingresos de la corona, afectaron negativamente a la población. Por un lado, incluyeron aumentos de impuestos y la restricción del comercio a ciertos puertos, lo cual perjudicó a los comerciantes locales y redujo la autonomía regional. Y por otro lado, las condiciones de vida de los indígenas y de los mestizos se complicaron aún más. A menudo tuvieron que enfrentar una explotación y un sistema de justicia que favorecía a los de arriba. Y claro, su insatisfacción se debía no solo a las injusticias económicas, sino también al deseo de respeto y reconocimiento de sus derechos. ¿Y qué decir de las ideas de liberación e igualdad de la Ilustración? Los ejemplos de la independencia de Estados Unidos o la Revolución Francesa. Pues efectivamente, estas comenzaron a hacer mella entre los intelectuales y líderes críticos. Estas exitosas revoluciones les mostraban que era posible desafiar el orden establecido y luchar por una sociedad más equitativa. Así, para principios del siglo XIX, la mezcla de desigualdad social, las restricciones económicas y el flujo de nuevas ideas políticas creó en Nueva España una atmósfera bien cargada de descontento y ansias de cambio. La invasión francesa que vivió España en 1808 también introdujo a Nueva España en una profunda crisis política. Y es que las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII en favor de Napoleón, quien a su vez nombró rey a su hermano José Bonaparte, desataron un debate sobre la legitimidad del poder colonial. Como respuesta, el Ayuntamiento de México, respaldado por el virrey José de Iturrigaray, intentó asumir la soberanía ante la ausencia del trono español, lo que desencadenó un golpe de Estado que derrocó al virrey y encarceló a los líderes del movimiento. El deseo de cambio era patente. Un ejemplo claro fue la conspiración de Valladolid, ahora Morelia, en 1809. Aunque este intento por desafiar el orden colonial fue rápidamente sofocado y con sus conspiradores apresados, sirvió para demostrar que el descontento y las ansias de independencia se extendían más allá de la Ciudad de México, alimentando el espíritu revolucionario. La chispa de la revolución estaba encendida y ardió con el grito de Dolores en 1810, liderado por Miguel Hidalgo y Costilla. Miguel Hidalgo era un cura con ideas revolucionarias y un profundo deseo de justicia social. Hidalgo, quien había estudiado y estaba influenciado por las mencionadas ideas de la Ilustración, vio el descontento entre sus feligreses y decidió actuar. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, en su parroquia en el pequeño pueblo de Dolores, Hidalgo convocó a la gente no para un llamado a misa, sino para la antesala de una revolución. Su idea fue una declaración de guerra contra el sistema colonial que había oprimido a tantos durante siglos. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Miles de indígenas, mestizos, criollos y hasta algunos peninsulares que compartían el descontento se unieron bajo la bandera de Hidalgo. Este grupo heterogéneo de rebeldes, aunque mayormente desorganizado y mal armado, compartía un objetivo común: la independencia de México y el fin de la opresión. Pero, 1. La falta de una estrategia militar clara. 2. Las divisiones internas.
Y 3. La brutal represión por parte de las fuerzas coloniales españolas, que contaban con mejor entrenamiento y armamento, frustraron la intentona. Todo esto llevó a la captura y ejecución de Hidalgo en julio de 1811. Con su muerte, fue un golpe devastador para el movimiento revolucionario. La llama que encendió con el grito de Dolores no se extinguió, sino que inspiró a otros líderes. José María Morelos y Pavón, otro sacerdote, tomó el relevo y sucedió a Hidalgo. Morelos era todo un crack en la táctica militar y un líder con gran carisma. Entre sus victorias más emblemáticas está la toma de Oaxaca, uno de los mayores centros económicos y militares, y el asedio y la captura del puerto de Acapulco en 1813, que les llevó a tomar el control de las rutas marítimas, dando un golpe importante a la economía colonial española. Con Morelos al mando se convocó el Congreso de Chilpancingo en 1813. En este congreso se redactó el documento conocido como Los Sentimientos de la Nación, donde Morelos expuso sus ideales de igualdad y justicia y se declaró formalmente la independencia de México respecto a España. Esta acción, aunque simbólica, dada la situación militar en ese momento, marcó un antes y un después en el camino para que Nueva España fuese independiente. En 1815 Morelos fue capturado por las fuerzas realistas, al igual que Hidalgo, y también fue ejecutado. La rebelión, tras la muerte de Morelos, no se detuvo. Otras figuras destacadas, como Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, no cesaron en su ansia independentista y se valieron del uso de tácticas de guerrilla. Estas estrategias, aunque no se tradujeron en victorias militares decisivas, lograron frustrar cualquier intento de reafirmar el control español. Un ejemplo destacado de estas tácticas se puede encontrar en la batalla del Veladero, en 1819, cerca de Acapulco. Aunque no fue una gran victoria en términos de conquista territorial, sí que demostró la capacidad de las fuerzas rebeldes para infligir daños significativos a los realistas y mantener viva la llama de la independencia. Por otra parte, este periodo estuvo marcado por el desgaste económico y humano de ambos bandos. La corona española, que tenía su propio culebrón con conflictos por doquier en otras partes de su imperio y en Europa, empezó a ver grandes dificultades para mantener el control sobre sus colonias americanas. En medio de este lío, la idea de sentarse a charlar y llegar a un acuerdo comenzó a ganar fuerza entre algunos sectores, tanto del lado de los que querían la independencia como del lado de los que no. Este contexto sentó las bases para la aparición de Agustín de Iturbide, un criollo que inicialmente luchó para aplastar la rebelión en nombre de España. Iturbide, reconociendo tanto el desgaste de la guerra como su propio cambio en el sentimiento político, propuso el Plan de Iguala en 1821. Este plan planteaba una salida al conflicto a través de 3 promesas. 1. La independencia de México. 2. La religión católica como religión principal. Y 3. La unión de todos los grupos sociales. En contra de lo esperado, Iturbide se alió con Vicente Guerrero, uno de los líderes insurgentes más duros, para hacer realidad esta propuesta. La firma del Tratado de Córdoba en agosto de 1821, que ratificaba el Plan de Iguala, marcó el fin de la Guerra de Independencia. Este tratado establecía las bases para una transición pacífica hacia la independencia y confirmaba los principios del Plan de Iguala. Ya sabéis, se reconocía la independencia de México bajo la promesa de mantener la fe católica como la religión oficial del nuevo Estado. Se debía asegurar la igualdad de todos los habitantes ante la ley y se uniría a la nación bajo una monarquía constitucional liderada por un emperador mexicano o, en su defecto, un príncipe europeo. El último virrey español en México, Juan O'Donoghue, tuvo que aceptar estos términos, cerrando así un capítulo de más de 300 años de dominio colonial. Y si os preguntáis por qué, la respuesta es muy sencilla. Ya os hemos mencionado todas las claves. El debilitamiento del control español sobre sus colonias, agravado por sus conflictos internos, las guerras en Europa y el elevado coste económico y militar de mantener la lucha en América, junto al sólido apoyo que Iturbide había obtenido en México. Todo esto fue lo que hizo que el virrey se convenciese de que negociar la independencia era el camino más sensato para mantener la estabilidad en la región. La entrada triunfal de Iturbide, con el ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, simbolizó el comienzo de una nueva era para México. Nueva España se convirtió en el imperio mexicano, un imperio regido por el emperador Agustín de Iturbide, que lo cierto es que no duraría mucho. Tras otra revolución, Iturbide se vería obligado a abdicar, a ir al exilio en Europa, dejando a México sin un gobierno central fuerte.